El edificio era antiguo, aunque nadie lo diría a simple vista. La fachada había sido renovada varias veces, siempre con dinero público, siempre con contratos otorgados a las mismas empresas. Mármol claro en la entrada, puertas de vidrio grueso, aire acondicionado constante, incluso en invierno. Todo allí estaba diseñado para imponer respeto, para recordarle a cualquiera que cruzara esas puertas quién tenía el control. Eran las 6:42 de la mañana cuando ella entró. Ann no levantó la mirada de inmediato, no porque no quisiera, sino porque había aprendido con los años que mirar demasiado pronto podía traer problemas. Sus pasos eran suaves, casi silenciosos, amortiguados por unos zapatos de trabajo negros que ya habían visto mejores días. El uniforme gris claro colgaba un poco flojo sobre su cuerpo delgado. En el pecho, cosido con hilo azul, un nombre genérico en servicios generales. Nadie la saludó. El vestíbulo estaba casi vacío, salvo por un guardia de seguridad apoyado en el mostrador, tomando café en un vaso desechable. La miró apenas un segundo, lo suficiente para registrar que ella estaba allí, y luego volvió a su teléfono. No era desprecio activo, ira, algo peor, indiferencia absoluta. La mujer avanzó hacia el ascensor de servicio, no al principal. Ese estaba reservado para funcionarios, directivos, visitantes importantes. Ella ya sabía cuál botón presionar sin mirar. Nivel B1 mientras descendía. El reflejo del espejo del ascensor le devolvió una imagen que el mundo parecía haber decidido no ver. Una mujer negra, de unos 40 años, cabello recogido con cuidado, rostro sereno. Ojos demasiado atentos para alguien que, según todos los demás, solo limpiaba. Ann. El ascensor se detuvo con un leve sacudón. El sótano era otro mundo. Pasillos largos, luces blancas, paredes pintadas de un beige cansado, olor a detergente industrial, a cosas que nunca salían en los informes oficiales. Ella tomó un carrito metálico y comenzó su rutina. En guantes, en bolsas, en productos de limpieza alineados con precisión casi militar. Cada movimiento estaba medido. No había prisa. Tampoco había errores a las 7:13. Mientras limpiaba los lavamanos del baño femenino del ala administrativa, escuchó voces. No. Eran gritos. No. To David. Eran risas. Risas altas, confiadas. Risas de gente que no teme ser escuchada. ¿Ya llegó la de limpieza?, preguntó una voz masculina, con tono burlón. Siempre llegan antes que todos, respondió otra voz. Para eso están, ¿no? Las risas se acercaron. Ella no se movió. Siguió limpiando, como si no hubiera oído nada. El sonido del trapo contra el mármol fue constante, rítmico. Había aprendido que reaccionar era exactamente lo que muchos esperaban. Tres personas entraron al baño, 2 hombres y una mujer. Todos vestían trajes caros. Los zapatos brillaban. El olor a perfume caro desplazó por un momento el del cloro. La mujer fue la primera en hablar. Oye, dijo, sin molestarse en mirarla directamente. El baño del 3er piso está asqueroso. Alguien lo usó como si fuera una estación de autobuses. Uno de los hombres rió. Sí, y el de hombres también. Pero empieza por el de mujeres. Más detalle, ya sabes. Ella levantó la vista lentamente. No hubo desafío en su mirada. Tampoco miedo. Solo atención. Claro, respondió con voz baja. En cuanto termine, aquí a la mujer chasqueó la lengua. Impaciente, non ahoran y asegúrate de limpiar bien los inodoros. Ayer quedaron horribles. El otro hombre la observó de arriba a abajo, sin disimulo. ¿Y usa más producto?, añadió. Para eso te pagan. Hubo un silencio breve. Ella asintió. Entendido. Empujó su carrito fuera del baño. Caminó hacia el ascensor de servicio.
Los tres se quedaron atrás, todavía riendo, todavía hablando de cosas que no la incluían. Para ellos, ella ya había dejado de existir. A lo que no sabían, lo que nadie sabía, era que ese momento, esa orden, esa humillación, aparentemente insignificante, acababa de activar algo que llevaba años en marcha. El tercer piso era el corazón del poder. Dentro del edificio allí estaban las oficinas más grandes, las salas de reuniones más elegantes, los despachos con vista a la ciudad. Allí se tomaban decisiones que afectaban miles de vidas. Aunque quienes las tomaban rara vez veían las consecuencias de cerca, ella empujó su carrito por el pasillo alfombrado. El contraste con el sótano era brutal. Cuadros en las paredes, plantas naturales, silencio controlado. Al llegar al baño femenino, se detuvo un segundo, respiró hondo, no por cansancio, no por resignación. Era un gesto aprendido. Un ancla entró. El baño estaba, en efecto, sucio, papeles fuera del cesto, un inodoro sin descargar, manchas evidentes. Nada fuera de lo común para un lugar usado por personas que sabían que alguien más limpiaría después. Ella colocó el carrito a un lado, se puso guantes nuevos, abrió el producto desinfectante. Y entonces la puerta se abrió de golpe. «Oye», dijo una voz masculina, la misma de antes, «no te vayas a hacer la lenta». Ella se giró. El hombre estaba apoyado en el marco de la puerta, sonriendo. No había rabia en su rostro, había diversión. «Queremos esto impecable», continuó. «Ajo y agua. Si sabes cómo es». La frase cayó pesada en el aire. Ney y agua en ella. Lo miró fijamente por primera vez. No fue una mirada larga, apenas un segundo. Suficiente. Sí, respondió. Sé cómo es. El hombre asintió, satisfecho consigo mismo, y se fue. La puerta se cerró. El silencio regresó. Ella se agachó frente al primer inodoro. Mientras lo hacía, su mente no estaba allí. No del todo. Recordaba otros lugares, otros edificios, otras órdenes disfrazadas de instrucciones. Recordaba aulas, libros, noches sin dormir. Recordaba decisiones tomadas mucho antes de ponerse ese uniforme en el agua. Comenzó a correr minutos después. El baño estaba impecable, no solo limpio, perfecto, como si nadie lo hubiera usado jamás. Ella guardó los productos, retiró los guantes, se lavó las manos con cuidado, observó su reflejo en el espejo. A la mujer que la miraba de vuelta, no parecía derrotada, parecía paciente. Cuando salió al pasillo, vio pasar a los mismos 3 funcionarios. Esta vez, ni siquiera fingieron verla. Así debería estar siempre, dijo la mujer, mirando el baño de reojo. Sino que no se quejen del sueldo. Ella siguió caminando. A las 9:02 de la mañana, en una sala de reuniones del tercer piso, se llevó a cabo una junta cerrada. Puertas selladas, cortinas corridas, café recién hecho en decisiones importantes. A las 9:17, en el baño recién limpiado, uno de los hombres se miró al espejo. Acomodándose la corbata, al menos sirven para algo, dijo en voz alta, sin saber a quién hablaba realmente. A las 9:23, en un pasillo lateral, una cámara de seguridad registró a la mujer de limpieza, deteniéndose frente a un panel eléctrico por exactamente 7 segundos. Nada fuera de lo normal. A las 9:30, ella regresó al sótano. Empujó su carrito hasta el cuarto de mantenimiento. Lo guardó todo en su lugar. Se quitó el uniforme. Debajo llevaba ropa sencilla, oscura, práctica. Sacó de su bolso un teléfono que no había usado en todo el día. Lo encendió. Había 3 mensajes nuevos. No sonrió. No suspiró. Solo escribió una respuesta corta.
Ya ocurrió. El teléfono Ann salió del edificio por la puerta trasera, la que casi nadie notaba. En el sol ya estaba alto. La ciudad seguía su ritmo normal. Autos, gente, ruido, a nadie, absolutamente nadie. Imaginaba que el poder dentro de ese edificio acababa de recibir la primera grieta ni que todo había comenzado con una orden simple, cruel y equivocada a limpia los inodoros. El poder no siempre grita, la mayoría del tiempo. Susurran, se esconde en oficinas con puertas de madera maciza, en reuniones sin actas oficiales, en decisiones tomadas entre sorbos de café caro. El poder verdadero no necesita uniformes ni insignias visibles. Se reconoce por algo más sutil, la certeza absoluta de que nada ni nadie lo ve. A tocar. El edificio donde ella limpiaba no era solo un lugar de trabajo. Era uno de muchos, pero particularmente influyente. Desde allí se coordinaban contratos, se asignaban presupuestos, se decidía qué problemas se atendían y cuáles se ignoraban. En los registros públicos, el lugar tenía un nombre largo y burocrático. En los pasillos internos lo llamaban de otra forma. Aquí se mueve todo, decían. Si no pasa por este edificio, no existe. El tercer piso era el centro nervioso. Allí trabajaban personas que rara vez levantaban la voz, pero cuyas firmas podían cambiar destinos enteros. Directores, subdirectores, asesores principales, hombres y mujeres con trayectorias cuidadosamente construidas, con discursos pulidos sobre ética, progreso y justicia social. A puertas afuera, hablaban de igualdad. Puertas adentro, el lenguaje era otro. Esto no puede salir, decía uno, señalando un documento. Ajusta los números, respondía otro. Nadie revisa eso. Si hay que sacrificar a alguien, que sea de abajo en, siempre de abajo en. El sistema funcionaba porque estaba perfectamente aceitado. Cada pieza sabía su lugar. Cada persona entendía hasta dónde podía llegar y hasta dónde no. Y las personas como ella, las de uniforme gris, formaban parte del decorado. Eran invisibles, presencias necesarias, pero deshumanizada. Nadie preguntaba sus nombres. Nadie se preguntaba qué escuchaban, qué veían, qué entendían. Eso era una ventaja, pero también era un riesgo que el sistema había decidido ignorar. Desde hacía años, los abusos eran constantes, no siempre explícitos, no siempre iguales, pero siempre dirigidos hacia los mismos cuerpos, los mismos rostros. A mujeres, a personas negras, trabajadores tercerizados, gente sin apellidos importantes. No dejaban huellas evidentes. Nunca gritos frente a testigos importantes. El sistema era demasiado inteligente para eso. Usaban el desprecio cotidiano. Apúrate, hazlo bien. Para eso estás. No toques eso. No mires en pequeñas órdenes, en microhumillaciones, en repetidas todos los días, hasta que parecían normales. Y cuando alguien se quejaba, el sistema respondía con sonrisas institucionales. Lo investigaremos. No hay pruebas. Es su palabra contra la nuestra. No exageremos. El problema nunca era el abuso. El problema era quien los señalaba en ese edificio. La jerarquía no solo se medía por el cargo, sino por el derecho a ser tratado como humano. Los baños del tercer piso eran un símbolo involuntario de eso. Allí entraban quienes se sentían intocables. Dejaban el desorden sin pensar. No por descuido, sino por convicción. Sabían que alguien limpiaría después, siempre alguien más, y ese alguien nunca era considerado una persona con historia, dignidad o límites. Los tres funcionarios de aquella mañana eran producto perfecto de ese sistema nuno. De ellos llevaba más de 20 años escalando posiciones. Empezó como asistente. Aprendió rápido a no preguntar demasiado y a obedecer solo a quienes estaban arriba. Nunca fue brillante. Nunca fue ético. Pero era leal al poder.
Correcto, la mujer había construido su imagen con discursos progresistas, paneles, conferencias, entrevistas, defensora pública de derechos. En privado, ejercía el control con una frialdad quirúrgica. Sabía exactamente a quién podía humillar sin consecuencias. Anel III era más joven, heredero de conexiones familiares. No tenía miedo, nunca lo había tenido. Para él, el mundo funcionaba como siempre había funcionado. Algunos mandan, otros obedecen en esa mañana. Ninguno de los tres pensó dos veces antes de dar la orden, porque el sistema les había enseñado que podían hacerlo porque nunca había pasado nada a las 10:45. Mientras la ciudad seguía su curso normal, en una oficina del tercer piso, se firmó un documento clave, una reasignación de fondos, una línea movida de un lugar a otro. En apariencia, un ajuste técnico, en realidad, una decisión que beneficiaba a los mismos de siempre. ¿Todo en orden?, preguntó alguien. «Todo limpio», respondió otro. Sin saber cuán literal era la palabra, rieron. El sistema celebraba su propia eficiencia. Lo que no sabían era que la limpieza que tanto exigían había ido más allá de los inodoros, porque mientras ellos hablaban, ella había visto cosas, había escuchado fragmentos de conversaciones, nombres, fechas, tonos nerviosos. Había notado documentos olvidados sobre escritorios, pantallas encendidas sin supervisión, conversaciones interrumpidas al verla entrar y retomadas, creyendo que ella no entendían, pero entendían, siempre había entendido. El sistema se había construido sobre una premisa falsa, que la invisibilidad era sinónimo de ignorancia. Ese error lo pagaría caro a las 12:30, durante el almuerzo. Uno de los funcionarios comentó: «La de limpieza nueva es lenta, pero obedece. Mientras haga su trabajo, no me importa. Son todas iguales», respondió otro. «Cambias una, llega otra, a nadie». Lo contradijo a esa misma hora. A varios kilómetros de allí, un servidor comenzó a recibir información. Archivos comprimidos, metadatos, registros que no deberían haber salido nunca de ese edificio. Aún no lo sabía. Seguía funcionando, seguro de sí mismo, convencido de su impunidad. Pero algo había cambiado, porque por primera vez el desprecio no había caído en el vacío, había caído en manos de alguien que sabía exactamente cómo usarlo. Y la humillación, esa que creían pequeña e inofensiva, estaba a punto de convertirse en el detonante de su propia caída. Desde ser la de limpieza, ella había sido muchas otras cosas. Eso era lo que el sistema nunca se había detenido a considerar. Su nombre no aparecía en ninguna lista importante del edificio. No figuraba en correos internos, ni en organigramas, ni en invitaciones a eventos, pero había tenido nombre mucho antes de que alguien decidiera borrarlo. Bajo un uniforme genérico, creció en un barrio donde el ruido nunca se apagaba del todo, donde la noche traía sirenas y el día traía filas largas para todo. Desde pequeña aprendió a observar en silencio, a escuchar más de lo que hablaba, a leer las expresiones de los adultos antes de que abrieran la boca. Su madre limpiaba casa, no oficinas elegantes, casas ajenas, con fotos familiares que no incluían rostros como el suyo. Su padre desapareció temprano, absorbido por un sistema que nunca ofrecía segundas oportunidades. Ella aprendió pronto que el mundo estaba dividido en espacios donde era bienvenida y espacios donde solo podía entrar si no hacía ruido. En la escuela fue buena, demasiado buena, según algunos profesores. Le decían que tenía potencial, una palabra que nunca venía acompañada de recursos reales. Aún así, estudió siempre, de noche, de madrugada, en bibliotecas públicas. Aprendió a amar los libros no por romanticismo, sino por estrategia. Entendió algo esencial. El conocimiento era una forma de protección. A los 18 años, ganó una beca, no grande,
no suficiente, pero fue una grieta. Estudió administración pública primero, luego derecho, después especializaciones que no solían estar abiertas para gente como ella. Cada paso fue una negociación silenciosa, con un sistema que prefería que no avanzara demasiado. Nunca fue ingenua. Sabía que, aun con títulos, su piel seguiría siendo un factor, que su voz sería cuestionada, que tendría que demostrar el doble para recibir la mitad. Lo hizo igual. Trabajó en instituciones, en oficinas similares a la que ahora limpiaba. Conoció los pasillos del poder desde dentro. Vio cómo se redactaban discursos vacíos, cómo se archivaban denuncias incómodas, cómo se protegía a los mismos nombres una y otra vez. Y también aprendió cómo funcionaban los errores humanos a los descuidos. Durante años intentó cambiar las cosas desde adentro. Presentó informes, señaló irregularidades, sugirió auditorías, siempre con respeto, siempre con pruebas. La respuesta fue siempre la misma: no es el momento. No hagas ruido. Cuida tu carrera. Hasta que dejó de hacerlo, no porque se rindiera, sino porque entendió que el sistema no se derriba pidiendo permiso. En su salida fue silenciosa, sin escándalos, sin titulares. Simplemente dejó de estar durante un tiempo. Nadie la buscó. Eso también fue una lección antif. Fue entonces cuando empezó a construir otra cosa, algo más lento, más peligroso, más efectivo. Aprendió a usar herramientas que nadie asociaba con ella. Tecnología básica, seguridad digital, análisis de datos. Nada ilegal por sí mismo. Todo dependía de cómo se usara. Y luego, cuando estuvo lista, volvió a entrar, no como lo que eran, sino como lo que el sistema nunca temía, una trabajadora tercerizada. Uniform Grease, un nombre genérico, pasó los filtros sin problemas. Nadie revisó demasiado. Nadie preguntó por su pasado. El sistema estaba desesperado por cubrir turnos, no por conocer historias. Durante meses observó, escuchó reuniones desde detrás de puertas mal cerradas, vio documentos olvidados, notó patrones, horarios, rutinas a la misma gente, las mismas prácticas. Nunca tomó nada que no le dieran sin darse cuenta. Nunca forzó una puerta. Nunca hackeó un sistema directamente. Solo estuvo presente, y la presencia, cuando nadie la cuestiona, puede ser peligrosa. En el día de la humillación, no fue una sorpresa. Había ocurrido antes, en otros tonos, con otras palabras. Pero esa mañana, algo fue distinto. No por lo que dijeron, sino por quienes lo dijeron y dónde. En ese baño, ese piso, esas personas, todo encajó. Cuando ella respondió: sí, sé cómo es. No hablaba del producto de limpieza, hablaba del sistema. A las 2 de la tarde, ya fuera del edificio, se sentó en un café pequeño, lejos del centro. Sacó su cuaderno, escribió una sola línea: ya están listos. No sentía rabia. La rabia nubla. Ella necesitaba claridad. Lo que venía no sería rápido, tampoco sería limpio, pero sería inevitable, porque el poder que se basa en el desprecio siempre comete el mismo error en subestimar a quien observa en silencio. El momento decisivo rara vez se anuncia. No hay música dramática, no hay luces que parpadeen, no hay una frase solemne que lo marque. A veces, el punto de quiebre ocurre en silencio. Mientras el mundo sigue funcionando como siempre, minutos después de salir del edificio, ella caminaba sin apuro. No aceleró el paso. No había nada de qué huir. El sol caía directo sobre la acera. Gente con trajes, estudiantes, vendedores ambulantes. La ciudad no sabía que acababa de ser testigo
de algo importante. Nunca, Lou Sobey se sentó en un banco público y sacó nuevamente el teléfono. Esta vez no era un dispositivo común, no estaba vinculado a su nombre, no tenía aplicaciones sociales, solo lo necesario. Abrió una carpeta Han dentro. Había archivos ordenados por fecha, lugar y nivel de riesgo. Nada estaba ahí por casualidad. Cada documento había sido recolectado con paciencia durante meses. Correos reenviados sin darse cuenta. Fotografías de documentos olvidados. Grabaciones ambientales, legales, hechas en espacios públicos o laborales sin restricciones explícitas. Todo había sido verificado. Nada podía rastrearse. Directamente hasta ella, escribió un mensaje corto y lo envió. Fase 1. Activada en el receptor. No respondió de inmediato. No. Hacía falta Anne esa misma hora. En el tercer piso del edificio, la junta continuaba. Las puertas seguían cerradas. Las decisiones seguían fluyendo con normalidad. Este ajuste nos da margen hasta fin de año, dijo uno de ellos, señalando una gráfica. Perfecto, respondió la mujer. Nadie va a notar la diferencia, aunque la notan, intervino el más joven. No van a saber dónde buscar. Rieron otra vez. El sistema celebraba su propia opacidad. A las 3:07 de la tarde, uno de los asistentes técnicos entró a la sala con expresión tensa. Disculpen, dijo, hubo un acceso no programado al servidor de respaldo AN. Hubo un silencio breve. ¿Qué tipo de acceso?, preguntó alguien. Lectura, respondió el técnico. Solo lectura, pero desde fuera de la red interna. ¿Quién?, preguntó la mujer. El técnico dudó. No lo sabemos todavía. Usaron credenciales válidas. La risa desapareció. Eso es imposible, dijo el funcionario mayor. Esas credenciales no salen de aquí. El técnico tragó saliva. Eso parece ANSE. Ordenó una revisión inmediata. Nada alarmista. Nada official. Solo una verificación de rutina. Nadie llamó a seguridad. Nadie levantó un reporte formal. Todavía no. A las 3:22 de la tarde. En una oficina distinta, una secretaria notó que algunos archivos ya no estaban donde siempre. Pensó que alguien los había movido. No deseo nada. A las 3:40 de la tarde, un correo interno circuló discretamente. Revisar protocolos de acceso. No comentar fuera del área. El sistema empezaba a sentir algo. No miedo. Incomodidad. En ella, mientras tanto, ya no estaba en la ciudad. Tomó un transporte interurbano. Ventana junto al pasillo. Observó cómo los edificios se volvían más bajos, cómo el ruido se transformaba en otra cosa. Sacó una libreta pequeña. Escribió nombres, fechas, horarios. No por memoria. Por ritual, recordó el rostro del hombre en la puerta del baño. Su sonrisa confiada. Su tono condescendiente. No había odio en ella al recordarlo. Solo precisión. Cada persona deja un rastro. El error del poder es creer que su rastro se borra solo a las 5:10 de la tarde. El responsable de sistemas fue llamado a una oficina privada. ¿Puede haber una filtración?, le preguntaron. No directa, respondió. Pero hay algo raro. ¿Alguien conoce demasiado bien nuestros hábitos? ¿Interno? No lo creo. Entonces, ¿qué? El hombre dudó. Entonces alguien nos ha estado mirando. El silencio se volvió espeso. A las 6 de la tarde, el edificio cerró como siempre. Luces apagadas. Puertas aseguradas. Guardias en su sitio. Desde fuera, nada había cambiado. Pero adentro, algo ya no encajaba. Porque el sistema estaba diseñado para resistir ataques frontales, no para detectar la paciencia, no para defenderse de alguien que no quería destruirlo de golpe, sino obligarlo a mostrarse tal como era. Esa noche, ella se hospedó en un lugar sencillo, sin registros innecesarios. Encendió el televisor solo para escuchar ruido de fondo. Volvió a revisar los archivos. Todo estaba en marcha.
Antes de dormir, escribió un último mensaje. Mañana. El primer nombre apagó la luz en algún lugar del tercer piso. Un hombre se quedó trabajando hasta tarde. No podía explicar por qué se sentía inquieto. Revisó correos antiguos. Cerró sesión varias veces. Miró hacia el pasillo vacío. Por primera vez en años. Sintió que el edificio ya no lo protegía y no sabía por qué. La verdad rara vez irrumpe de golpe. No entra gritando. Se filtran, empieza como un murmullo, una duda aislada, una coincidencia incómoda que nadie quiere nombrar en voz alta. Y luego, cuando ya es demasiado tarde, se vuelve imposible de ignorar en el primer nombre. Apareció a las 7:18 de la mañana siguiente, no en un noticiero, no en una denuncia formal. Apareció en un correo electrónico enviado desde una cuenta anónima a un pequeño medio digital de investigación, uno de esos que no recibían invitaciones a eventos oficiales ni publicidad estatal, pero que seguían existiendo por pura obstinación. El asunto decía, contrato for 47B. Al tercer piso. El correo no tenía amenazas, no tenía insultos. Solo documentos adjuntos an facturas an correos internos, firmas, fechas que no coincidían, empresas fantasmas conectadas siempre a los mismos nombres. El periodista que lo recibió no reaccionó de inmediato. Había visto correos así antes. Muchos eran intentos torpes de venganza, otros teorías sin sustento, pero este era distinto. Todo estaba ordenado, verificable, fríamente. Claro, a las 9:02, el periodista llamó a su editora. Tenemos algo, dijo, y es grande. Mientras tanto, en el edificio, el ambiente había cambiado no de forma visible, pero sí perceptible. Las conversaciones eran más bajas. Las puertas se cerraban con más cuidado. Algunas pantallas se bloqueaban apenas alguien de uniforme gris pasaba cerca, aunque ya era tarde para eso. ¿Escuchaste algo?, preguntó un asistente. No, respondió otro. ¿Por qué? Nada, solo cosas a las 10:30. El primer artículo fue publicado, no mencionaba nombres completos, no acusaba directamente, solo exponía un patrón, un sistema de reasignaciones sospechosas. Una red de empresas conectadas a funcionarios del mismo edificio. El artículo cerraba con una frase simple. Esto es solo el comienzo. En menos de una hora, comenzó a circular. No se volvió viral de inmediato, pero llegó exactamente a donde tenía que llegar Ney, las 11:15. El teléfono de uno de los funcionarios sonó por primera vez. ¿Qué es esto?, preguntó una voz tensa al otro lado. No sé, respondió él. Exageraciones. Colgó 10 minutos después. Volvió a sonar. Luego otra vez. La mujer del tercer piso entró a su oficina y cerró la puerta con llave. Abrió el artículo. Leyó cada línea. Reconoció los números. Los había firmado ella misma por primera vez en años. Sintió algo parecido al miedo. ¿Quién habló?, preguntó en una reunión de emergencia. Nadie, respondió el de sistemas. No hay accesos irregulares recientes. Entonces, ¿cómo? Nadie terminó la frase. El problema no era solo lo que había salido a la luz, era lo que todavía no porque el artículo no revelaba todo. Era demasiado preciso para ser un ataque improvisado. Era una advertencia. Ella, mientras tanto, observaba desde lejos. No celebraba. No seguía el ritmo con atención casi científica. Sabía que el sistema reaccionaría como siempre. Negación primero, ataque después. Y no se equivocó. A las 2 de la tarde, se emitió un comunicado interno. La información difundida carece de contexto y responde a intereses externos. Se solicita no realizar comentarios. A las 3:20 de la tarde, otro medio replicó la historia. Esta vez, con nombre uno solo. El hombre del baño, el que había sonreído en la puerta en
el que había dicho ajo y aguaná a las 3:47 de la tarde. Fue llamado por recursos humanos. Es solo una revisión, le dijeron. De rutina él sudaba. Esto es una cacería, dijo más tarde a un colega. ¿Alguien quiere dañarnos? ¿Quién? Preguntó el otro Ann. No supo qué responder a Ann a las 5 de la tarde. El periodista recibió otro correo con más documentos, más nombres, más conexiones. Esta vez, el mensaje incluía una línea adicional a mire los baños. Siempre dicen más de lo que parece. Esa noche, los noticieros aún no hablaban del tema, pero en los pasillos del poder, nadie durmió tranquilo. Ann, la mujer del tercer piso, revisó viejos correos, eliminó archivos, llamó a un abogado amigo. ¿Puede caerse todo?, preguntó. Ann, hubo una pausa. Depende, respondió él. ¿Cuánto sabe quién filtró? Ella miró la pantalla de su computadora. Vio reflejado su propio rostro, rígido, pálido, demasiado. Susurró a kilómetros de distancia. En una habitación silenciosa, ella cerró su computadora portátil. Había dado el primer paso a Ann. El sistema ya no controlaba la narrativa ni. Lo más peligroso para ellos no era la información, era que alguien, por fin, estaba escuchando. El poder aguanta mientras cree que todavía controla el daño. Cuando esa ilusión se rompe, todo lo demás cae rápido. A la mañana siguiente, amaneció distinta en el edificio. No había cambiado la estructura, ni los escritorios, ni las alfombras del tercer piso, pero el aire era otro. Tense, más frágil en A. Las 8:06. Un auto negro se estacionó frente a la entrada principal. No era habitual. Dos personas bajaron sin prisa. Trajes sobrios, credenciales oficiales que no necesitaban explicación. No hablaron con el guardia. No preguntaron a dónde iban, ya lo sabían. En el tercer piso, una reunión fue interrumpida por un golpe seco en la puerta. Buenos días, dijo una voz neutra. Venimos a solicitar información. En el silencio fue inmediato. Nadie sonrió. Nadie ofreció café. En cuestión de minutos, oficinas que habían estado cerradas durante años se abrieron. Archiveros se desbloquearon. Servidores comenzaron a copiar información bajo supervisión externa. «Estois en exceso», protestó alguien. «No tienen autorización». «La tenemos», respondieron. Desde anoche, los rumores se propagaron más rápido que cualquier comunicado oficial. Están investigando contratos. Dicen que hay órdenes de arriba. Que alguien habló, que alguien grabó. En el hombre del baño no fue a trabajar. Ese día había pasado la noche llamando a contactos que no contestaron, abogados que de pronto estaban ocupados, amigos que no devolvían mensajes. Por primera vez, entendió algo que nunca había considerado. El sistema protegía mientras era útil. Nada más a nada. Las 10:12. Su nombre apareció en un titular nacional, no como víctima. Como pieza clave, la mujer del tercer piso leyó la noticia desde su oficina. Sus manos temblaron apenas, lo suficiente para que el vaso de agua vibrara sobre el escritorio. «Esto se nos fue de las manos», dijo. «No», respondió otro. «Esto nos soltó la mano en la caída. No fue elegante. No hubo discursos heroicos, ni renuncias dignas. Hubo correos desesperados, llamadas truncadas, reuniones secretas que ya no servían de nada. A las 1 de la tarde se suspendieron contratos. A las 2:30 de la tarde se congelaron cuentas. A las 4 de la tarde llegaron las primeras órdenes formales de separación del cargo. En los pasillos se llenaron de cajas de cartón. Las mismas personas que antes caminaban erguidas ahora evitaban miradas. Hablaban en susurros. Preguntaban ¿quién sabía qué Ani? Nadie sabía lo suficiente porque el problema no era un solo nombre, era el patrón. Cada documento filtrado revelaba conexiones que habían sido invisibles durante años. Favors, pagos indirectos,
decisiones repetidas con los mismos beneficiarios en el sistema. No estaba enfermo en un punto. Estaba podrido en la base. Los medios ya no hablaban de posibles irregularidades, hablaban de corrupción estructural. Mientras tanto, ella observaba el derrumbe con distancia, no por frialdad, por supervivencia. Sabía que ahora el peligro era otro, no el desprecio sino el pánico. Un sistema acorralado es capaz de cualquier cosa. Cambió de rutina, de horarios. Nunca usó el uniforme otra vez, porque ya no hacía falta. A las 6:40 de la tarde, el edificio fue evacuado parcialmente. Una medida preventiva, dijeron. Nadie lo creyó. Esa noche, la mujer del tercer piso fue llamada a declarar no como testigo, como implicara su discurso público de años. Se desmoronó en horas. Las grabaciones, los correos, los documentos hablaban con más claridad que cualquier excusa. ¿Quién fue?, preguntó su abogado. ¿Quién empezó esto? Ella no respondió. Porque por primera vez no tenía idea. Esa ignorancia era lo que más la aterraba. A las 10:15 de la noche, en un noticiero nocturno, un analista dijo algo que resumió todo. Esto no cayó por una filtración. Cayó porque alguien entendió el sistema desde adentro y decidió usarlo en su contra. Ella apagó el televisor, se sentó en la cama, respiró hondo. No sentía triunfo, sentía cierre, pero todavía faltaba algo. Porque ningún derrumbe está completo sin enfrentar lo que deja atrás. Ni el impacto apenas comenzaba. El tiempo pasó. No de la forma espectacular que muestran las películas, sino como pasa siempre, con lentitud, con desgaste, con pequeñas decisiones que nadie registra como históricas en el momento. El edificio siguió en pie, cambió de nombres, placas, organigramas, se pintaron paredes, se actualizaron protocolos, se redactaron códigos de conducta que prometían lo que otros antes ya habían prometido, pero algo esencial ya no volvió a ser igual, porque el sistema había sido observado, y el poder, una vez observado, nunca vuelve a sentirse completamente a salvo. A las personas que habían caído no desaparecieron de inmediato. Algunos enfrentaron procesos largos, otros negociaron salidas silenciosas. Hubo quien logró diluir responsabilidades. El sistema siempre intenta protegerse, pero ya no podía fingir inocencia. Cada vez que alguien cerraba una puerta para hablar en voz baja, recordaba, aunque no lo admitiera, que el silencio no garantizaba invisibilidad en un archivo olvidado, en una cámara que nadie revisaba, en una persona que no consideraban importante. Ella siguió su camino. No regresó al edificio. No volvió a usar el uniforme gris. No necesitó hacerlo durante un tiempo. Vivió con cautela, no por miedo, sino por inteligencia. Sabía que los ecos tardan en extinguirse y que los sistemas heridos pueden reaccionar de formas impredecibles. Luego, poco a poco, volvió a ser simplemente una mujer más, caminando por la ciudad, una que observaba, una que escuchaba, una que recordaba. Nunca habló públicamente de lo ocurrido, no porque no tuviera que decir, sino porque entendía algo que otros no. Las historias más peligrosas no son las que tienen protagonista, sino las que enseñan método. Ella no había destruido el poder con fuerza, lo había hecho con paciencia, con presencia, con la capacidad de no subestimarse, cuando todos los demás lo hicieron. En algún lugar, en algún momento, alguien volvió a ordenar: limpia eso, y del otro lado, alguien levantó la mirada, no con rabia, con atención, porque ahora sabía algo que antes no sabía, que ningún espacio de poder es completamente ciego, que ninguna humillación es tan pequeña como parece, que quienes limpian los restos del sistema también pueden ver sus grietas en él. Legado
No fue una estatua, no fue una ley con su nombre, no fue un reconocimiento público. El legado fue una idea que se quedó flotando en el aire, incómoda, persistente, que el poder no cae cuando se le enfrenta de frente, sino cuando deja de notar a quien está despreciando, y que a veces la persona a la que ordenaron limpiar los inodoros ya estaba limpiando algo mucho más grande.